Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta maravillosa lección, lección número 5, que lleva como título Milagros alrededor del lago. Y continuamos estudiando el libro de Marcos. Así es que vamos a ver qué maravilla nos trae esta lección esta semana y poder comprender qué milagros sucedieron alrededor del lago. ¿De qué se está hablando aquí, verdad? Y fíjate que el versículo de memoria dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y como tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. Qué bonito es este texto, ¿verdad? Saber que cuando Dios hace milagros, lo que quiere es que tú puedas compartir las maravillas que Él ha hecho contigo, y que otros puedan ver verdaderamente qué es lo que Dios y cómo es que Jesús trabaja, ¿verdad? Dice que el ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitan cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma, hablando al viento y a las olas. Y Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Entre ambas escenas, en el agua, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar 5,000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Qué bonitas enseñanzas las que tiene Marcos acá para nosotros esta semana. Dice que el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, limitaba eh, con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. Según su costumbre, Marcos nos hace viajar rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gadara. Luego vuelve a cruzarlo, el lago, hasta Capernaum. Y desde allí viaja a Nazaret, luego cruza de nuevo el lago hasta un lugar apartado en Marcos 4:35 al 6:52. Y dice, en cada una de sus etapas, Jesús enfrentó retos y obtuvo victorias. Así es que, mis queridos, podemos ver ahí cada uno de estos puntos. Y usted puede ver cómo en el primer punto dice que venciendo la tormenta en Marcos 4:35 al 41. En el segundo dice venciendo a los demonios en Marcos 5:1 al 20. En el tercero, venciendo la enfermedad en Marcos 5:21 al 34. Luego en Nazaret, venciendo el rechazo y los desafíos en Marcos 6:1 al 30. Y de vuelta, dice que en el punto 5 venciendo la incomprensión, Marcos 6:31 al 52. Y vamos a ver cada uno de estos detalles de esta lección de cómo es que estos milagros suceden alrededor del lago, ¿verdad? Y veamos allá, venciendo la tormenta. Esta historia, mis queridos, les cuento, ¿verdad? Que esta historia para mí fue de mucho impacto desde pequeño. Me acuerdo la primera vez que yo escuché esta lección en un pueblito en Puerto Rico, Ángeles, en una escuela sabática de juvenil. Yo quizás tenía 13, 14 años, pero ¿qué hombre es este que aun el viento y el mar
le obedecen. Ese era el texto, en realidad, de, bueno, versión Reina Valera. Y sinceramente siempre me impactó porque yo decía, wow, este hombre simplemente le decía al mar que se calmara las olas y todo paraba y todo quedaba en paz, ¿verdad? Dice que él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esta es la versión nueva, ¿verdad? Versión internacional. Ese cansado tras un día agotador, Jesús cayó en un profundo sueño mientras viajaban a la orilla del lago. Dice que se levantó un fuerte viento que hizo peligrar a las barcas que viajaban, Marcos 4:37, y los discípulos despertaron a Jesús y éste tranquilamente hizo callar el viento en Marcos 4:38 al 40. Este pasaje sigue el patrón común para una revelación de Dios. Y miren cómo tú puedes revelar a Dios a través de este pasaje. Por eso que yo creo que me impactó tanto cuando yo era pequeño, ¿verdad? Porque dice, demostración de poder. Dijo al mar, calla, enmudece. ¿Ok? O sea, ver la maravilla de que Jesús pudo simplemente decir una palabra y que un mar, y déjenme decirle, yo vivo cerca de los mares acá, y hemos ido y para mí son bravos todo el tiempo, aunque me encanta la mar. Pero decirle calla, enmudece es algo sumamente grande, ¿verdad? Dice, el temor humano, la revelación, dice, del temor humano, temieron con gran temor, dice que los discípulos tenían mucho miedo. Y le dice la revelación de Dios nuevamente, no temas. Y allá en Marcos 4:41, 40-41, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? Si tú tienes en tu barca al mejor de los mejores, Jesús, ¿por qué temes? Revelación o mensaje. ¿Cómo no tenéis fe? Y mis queridos, tú y yo estamos en ese barco, que a veces la fe fluctúa, a veces no está completamente allí, se nos olvida quién anda en el barco. Y la respuesta humana, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús que puede hacer estas maravillas, ¿verdad? Venciendo la tormenta. Qué bonito, ¿verdad? Y podemos ir viendo un poquito más acerca de estos milagros alrededor del mar, del lago. Y fíjense lo que dice acá, eh, venciendo a los demonios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, en Marcos 5:2. Mi querido, dice que saliendo de la barca, el desembarco fue espectacular. A los pocos minutos todos corrían asustados hacia las barcas. Y Jesús, esa es la pregunta, y Jesús discutía con el demonio las condiciones de su rendición. Y bajo sus ásperos modales, el endemoniado reconoció en Jesús a aquel que podía liberarlo. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz del demonio, Jesús pudo escucharlo con nitidez y respondió a la fe del hombre. ¿Escucharon? Y Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo, las tumbas, a los habitantes de la región de su trabajo inmundo, los cerdos. El hombre quedó limpio, sus conciudadanos permanecieron en su inmundicia, pero por ello, Jesús envió a este hombre, liberado con su representante, para que terminara lo que él comenzó. Dice que esta historia nos enseña que Jesús oye nuestros pedidos y puede ayudarnos a vencer cualquier dificultad con la que luchemos. Y mi querido, así como el endemoniado de Gadara, tú y yo podemos estar eh, pidiendo ayuda. Y quiero que entiendas que Jesús te quiere liberar. Él quiere vencer todo demonio, todo espíritu que esté azotando tu vida. Y después quiere que simplemente tú puedas seguir representándolo para que la obra que comenzó en ti pueda ser terminada, así como en este endemoniado. Y mi querido, este endemoniado fue a decirle a otros las grandes cosas y la gente se maravillaban al ver que este endemoniado ya no estaba en las tumbas, ya no vivía allí, y ha podido salir gracias al poder de Jesús.
por allí, por los lagos, venciendo la enfermedad. Y vamos a ver esto aquí, porque aquí podemos notar otras historias bien chéveres, porque son historias, dicen historias sándwich, ¿verdad? Y vamos a escudriñarlas. Venciendo la enfermedad, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, gloria a Dios. Y seguimos viendo maravillas del Señor. Y en esta mañana yo estoy simplemente gozoso de que Él esté trabajando de esta forma, porque es el mismo ayer, hoy y mañana. Jesús de Nazaret sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Volvemos a encontrarnos con un segundo relato sándwich, como dice allá, y es que en Marcos 5, 21 al 24, Jairo busca a Jesús. Si conocen la historia, Jairo vino buscando porque su hija estaba enferma y él necesitaba que hubiera una sanidad. Y en medio de la búsqueda de Jairo, una mujer es sanada, ¿ok? La mujer del flujo, si se acuerdan de la historia. Y dice que después Jesús sana a la hija de Jairo. Así que a pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente baladí. Alguien le ha tocado en Marcos 5:30 al 32, mis queridos. Déjenme decirles, una multitud está apretujándolos. Nadie sabe quién es que te toca de lado. Y alguien tocó y dice, interrumpe, alguien me ha tocado. ¿No podía haber resuelto eso después? Es una de las preguntas que se puede hacer uno. ¿No era más importante la vida de la niña que se estaba muriendo? Pero Dios no ve como nosotros vemos, mis queridos, sino la niña. Si la niña moría, podía resucitarla. Y si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual pensando que un poder mágico la había sanado. Y mis queridos, no se puede dejar lugar a duda. Hay que asegurarse de que conozcamos quién fue el que hizo el milagro. Tu fe te ha hecho salva, le dijo Jesús en Marcos 5:34. Cree en Jesús es el punto, creer en Jesús es el punto principal. Para ella, que estaba en esa necesidad grande, creyó en Jesús y Jesús hizo el milagro. Y para Jairo, no temas, le dijo, cree solamente. Y también para ti y para mí, mis queridos, simplemente tenemos que creer que Jesús va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, mis queridos. Y déjenme decirle, necesitaban estas personas. Jairo necesitaba la sanidad de su hija. Esta mujer necesitaba ser sanada de su flujo. Y Jesús respondió a su clamor. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Jesús, sin importar, hizo su parte para poder demostrar que Él es el Todopoderoso, venciendo el rechazo y los desafíos. Vamos a ver de qué trata esta lección. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando en Marcos 6:6. ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Marcos 6:1 al 6. Y la pregunta te la hago a ti, mi querido. ¿Será que hay personas que te rechazan? Yo alzo mi mano. ¿Hay personas que te rechazan? ¿Has sido rechazado alguna vez? Estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. Eso era lo primero de las personas. Lo conocían como carpintero, no como maestro ni sanador. ¿Cómo es que este hombre ahora puede hacer sanidad? ¿Cómo es que este hombre posa el poder de Dios? Conocían a su familia con la cual Jesús había discrepado un par de veces. ¿Cómo reaccionó Jesús? Simplemente dice que salió y se dirigió a otros campos de labor. Y este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos en Marcos 6:11. ¿Has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? Porque déjenme decirles, querido, nadie conoce lo que tú has atravesado. Nadie conoce lo que yo he atravesado. Crisis difíciles, por lo cual nadie podría entender por qué habla de la palabra de Dios. ¿Quién se cree que es? ¿Qué aprendiste de esta experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pasa por la misma experiencia? Mi querido, hemos sido personas que posiblemente hemos sido marcados.
y debemos de usarlo para poder engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y tú y yo estamos llamados para que hagamos esto, venciendo el rechazo y todos los desafíos. Veamos un poquito más. Seguimos viendo de estos relatos sándwich y vamos por el tercer relato sándwich. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y fíjense, vamos a hablar de la misión de los discípulos en Marcos 6, 7 al 13. Hablamos de la muerte de Juan el Bautista en Marcos 6, 14, 29 y un informe de los discípulos en Marcos 6, 30 para que podamos ver un poquito más acerca de ello. Dice, Jesús propone a sus discípulos un gran desafío, ser enviados a predicar por parejas, tras recibir algunos consejos prácticos en Marcos 6, 7 al 10. Los envió de dos en dos a que fueran a predicar, a que fueran a hablar de la palabra, que pudieran entender, dice allí, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando, porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos, no creían. Mientras ellos predicaban con libertad, Juan seguía en la cárcel, Juan el Bautista. En contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Ya el trabajo de Juan el Bautista había sido completado y murió como un mártir, pero siempre enseñó la verdad. Y mis queridos, tenemos que nosotros vencer el rechazo y los desafíos y seguir en pos de la palabra de Dios. Venciendo la incomprensión, mis queridos. Veamos cómo se puede vencer la incomprensión, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones en Marcos 6:52. Recuerden, un gran milagro, ¿verdad? Con par de panes y peces, y digo par, pero panes y peces. Un gran milagro, y aún así veamos lo que nos dice acá la lección. Dice, los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión. Y los discípulos de Juan necesitaban entender por qué había muerto su maestro. Y Jesús se retiró con ellos. Pero una gran multitud se adelantó y los esperó en la orilla. Y al verlos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor en Marcos 6:34. Y yo te pregunto a ti, cuando tú vas al mundo, cuando tú compartes la palabra de Dios, siente compasión por ellos, sientes que tienen que conocer de la palabra del Señor. Eran un pueblo sin líder, sin nadie que les guiase. Buscaban un Mesías que les librase de Roma, pero Jesús le ofrecía un Mesías que los liberase del pecado en Marcos 10:45. Ante el milagro de los panes, de los peces, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político en Juan 6:14-15. Así que porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Creían que había una libertad de Roma, que iban a tener un líder al cual seguir. Los discípulos, por su parte, tampoco habían entendido el rol de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Rechazó los honores y oró. Mis queridos, quizás te encuentres a veces en una posición donde has estado compartiendo de la palabra y muchos te halagan, muchos te buscan. Pero déjales dicho que miren a Jesús. Necesitamos comprender quién es Jesús. Necesitamos aceptar a Jesús en nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice Testimonio para la Iglesia, tomo 8, de Elena G. de White, la página 285. La fortaleza de toda alma reside en Dios, no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abusos, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso, hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. Queridos, qué bonito es saber que tenemos seguridad en Cristo Jesús, ¿verdad? Eh,
El deseado toda la gente, páginas 300, 314, el toque de la fe, es el capítulo, y calla, enmudece. En todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todos los demás voces son acalladas, en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quieto y conoced que yo soy Dios, en Salmos 46, 10. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Con corazón desconforme preguntaba, ¿por qué? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podía sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y diserción. Y mi querido, qué cosa más grande, ¿verdad? Que el hombre no pueda comprender el plan de Dios y que no pueda entender que Dios lo que quiere es liberarnos, quiere perdonarnos de todos nuestros pecados. Los milagros alrededor del lago deben de servirnos para entender que quería demostrar algo especial, quería enseñar algo mucho mejor, y tenían que dejarse guiar por él. Te pregunto, ¿estos milagros han tocado tu vida? ¿Has sido tú partícipe de algunos de estos milagros alrededor de tu vida y todavía no entiendes o tienes alguna incomprensión del plan de Dios para contigo? Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú nos ayudas a entender que estos milagros son sumamente cruciales para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, para que podamos entenderlos y sobre todo podamos aceptarte a ti como el libertador de todos nuestros pecados en nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos ser instrumentos utilizados por ti para toda buena obra. Guíanos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, comparte esta lección con otros. Te pido que si es posible sigas compartiéndola a través de YouTube, a través de Spotify, a través de podcast. Recuerda, la puedes escuchar allí, te puedes suscribir en cualquiera de ellas. Pásasela a otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios. Sigue difundiendo tu palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, recordando que queda corto tiempo y Cristo viene pronto. Maranata. Dios te bendiga.